Ya estamos de vuelta y el tema de ahora es un tema que parece difícil, pero es un tema por el cual todos vamos a tener que pasar. El duelo. Cómo se maneja, cómo se afronta y cuáles son los procesos de duelo para continuar con la vida. En la siguiente nota vamos a hablar con la psicogerontóloga doctora Ontaneda, que nos va a dar algunas recomendaciones para vivir esta etapa de la vida. Mi abuelita, Tamilita, ellos son mis abuelos. ¿Cómo están, nonos? Muy buenos días. Aquí tenemos una invitada de lujo, la doctora María del Carmen Ontaneda, directora de capacitación de conexión de adulto mayor. Así es, ¿No? ¿Cómo estás? Un gusto. No, Mari Carmen, un placer. Y bueno, el tema de hoy es un tema, yo diría no delicado, es un tema cotidiano que creo que está mal direccionado por la sociedad, que es el duelo. Exacto. El duelo, Cuéntanos además, un poquito de ello. mira, el duelo pues ha pasado, cambia, realmente ha tenido cambios a lo largo de la vida. Si vemos nosotros duelo como pérdida de personas queridas, pues antiguamente hacíamos el duelo en casa, ¿no? Teníamos a Claro, la persona se querida en velaba el casa, resto se en velaba en casa. Así es. Entonces eso permitía también a las personas pues realmente terminar de despedirse. Pero hoy en día los sepelios se hacen pues en una iglesia o en otro lugar Un sitio- diferente, ¿no? Exacto. Pero hay diferentes tipos de duelo. María del Exacto. Carmen. Esa parte es bien importante, sobre todo cuando hablamos con personas adultas mayores. Hay duelos que todo el mundo cree que solamente es perder un ser querido. Ujú. Hay duelos pues que es, que a mí me retiren de mi hogar, donde yo he vivido toda Mira la tú. vida. El duelo también es pérdida del trabajo, ¿no? La Claro, porque jubilación. aquí en el Perú nos jubilamos aproximadamente a los 65 años 65, o 70, 70, ¿no? donde Dependiendo ya eres de la adulto entidad. mayor, tienes una jornada, ya Una rutina, jornada, ¿no? el mismo ámbito, ¿no? Claro. Laboral, los propios amigos, o sea, perder amistades es importante para ellos porque esas son sus redes. Y más aún, cuando eres colaborador, tienes cierta autonomía de decisión en el trabajo Exacto. que ya no la vas a tener. Y además, ojo, el término redes, son sus redes sociales que Correcto. cuántos años han Pero las estado. reales, ¿no? No solamente las virtuales, ¿no? Claro, no, además que todos los días pues se han ido encontrando, se han comentado, se han hablado sobre ¿Y sus cómo cosas podemos darnos personales. cuenta cuando uno de nuestros nonos está pasando una fase de duelo? Ya sea por pérdida de un familiar, pero quizás sea un duelo por una enfermedad, sea un duelo porque quizás le robaron algo, También, ¿no? O sea, exacto. por alguna pérdida que quizás nos puedas apoyar en la explicación, pero ¿cómo nos podemos dar cuenta que un adulto mayor, uno de nuestros nonos, está pasando o entrando a una fase de duelo? Bueno, primero que nada hay que ver que tiene que haber un cambio de comportamiento, ¿no? Es lo que vamos a evidenciar, porque De el acuerdo. aspecto cognitivo pues está muy dentro de ello. Las emociones no siempre se van a traducir, no se van a expresar, pero el comportamiento sí se va a cambiar, ¿no? Podemos ver que de repente pierde apetito, tiene Yo no estoy en duelo. bueno, por lo visto no. Puede perder apetito, puede dejar de realizar las actividades de la vida cotidiana, puede dejar de socializar, por ejemplo, perder cuidado en su propio aspecto personal, ya no se cambia, ¿no? Como antes no se arregla, puede también tener ya una fase de tristeza, no querer hacer, de repente tenía un trabajo, ya no quiere ir a trabajo, no se levanta de la cama. Entonces tenemos que observar cambios en el comportamiento. Perfecto. Y yo tengo una pregunta de mucha curiosidad. Ok, Como psicólogo he trabajado por algunos momentos temas de duelo de personas. ok. ¿Sí? Y mencionan que hay una curva de tiempo para Exacto. adaptarse a esta pérdida. Exacto. Mencionan que es aproximadamente 6 meses lo saludable. Eco. ¿Esto en el adulto mayor continúa ese tiempo de curva? ¿Se incrementa? ¿Cómo es esa variante del tiempo, doctora? Mira, la variante del tiempo de todas maneras quedamos en los 6 meses, De ¿no? acuerdo. De todas maneras hay que tomar en cuenta la personalidad. La relación que tenía si en este caso pues es un ser querido. Correcto. Una cosa que es no normativa, por ejemplo, es perder un hijo, De acuerdo. ¿no? Lo normativo más bien es de que a nosotros nos entierren.
no al revés, ¿no? O sea, perder un hijo yo creo que es lo más dramático Entonces, que ahí puede podría haber. cambiar la curva o quizás aparecer otro tipo de cuadros. O claro, puede hacerse más bien un duelo patológico que puede durar mucho tiempo. Y eso se puede, ¿cómo se podría tratar un duelo Sí. patológico? Mira, un duelo patológico de todas maneras es muchas veces necesario un apoyo terapéutico. Porque podría asociarse a una depresión. Claro que sí, entonces a veces también va a ser importante, pues tenemos que trabajar multidisciplinariamente, eso es algo de cajón con las personas adultas mayores. Regálenos algunos tips con qué profesionales nos podrían ayudar en estos diagnósticos, doctora. De todas maneras, el psicólogo tiene herramientas importantes, ¿no? El psicólogo tiene pruebas, tiene, bueno, la propia observación, Exacto. la entrevista con los parientes, también que nosotros sabemos cómo direccionar las preguntas para ver qué tipo de cambios han habido en la persona. Y después, si vemos que es necesario, de todas maneras tenemos que interactuar con un geriatra, tenemos que interactuar con un médico psiquiatra también. Pero qué bueno el aporte del geriatra, ¿no? También, eso es lo que hay que a veces, cuando yo converso con personas adultas mayores, veo que le tienen cierto temor, ¿no? O sea, no, eso es para muy viejos. No, realmente me incluyo, como siempre digo, me pongo en vitrina, ¿no? A partir de los 60 años, cuando ya somos personas adultas mayores, necesitamos ver a un geriatra. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no va a funcionar igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, también entramos en duelo si es que perdemos, pues, autovalencia, si tenemos una fractura de cadera, por ejemplo, ¿Qué que es no ha una sido autovalencia? diagnosticada. Es cuando uno se vale por sí mismo, De ¿no? acuerdo. Entonces yo puedo caminar, puedo alimentarme por mí misma, pero si yo tengo una fractura de cadera me van a tener, pues, ¿qué? Por rumbera, ¿Perdón? por haber bailado mucho. A ver, pues sería genial que hubiese decidido por bailar mucho, pero de repente más bien una Un accidente, osteoporosis. o una lesión que se cayó Claro, alguien, ¿no? es que a veces hay esto, ¿no? Muchas veces se cree de que la persona tuvo una fractura porque tuvo osteoporosis galopante, pero a veces más bien la persona puede tener esa osteoporosis y de repente más bien se cae porque se fracturó el hueso, porque ya Correcto. está el hueso muy Muy débil, débil. ¿no? Tiene una densidad ósea muy pobre y ahí es cuando más bien sobreviene esto, es al revés, ¿no? Se fracturó y se cayó. Y eso hace que la persona pierda autovalencia, no va a poder valerse por sí misma, pues para, por ejemplo, hacer sus necesidades, tomar sus alimentos. Y ya de Necesita un repente, apoyo de un familiar. exacto, esa parte, fíjate, es bien importante, ¿no? Porque si la persona ha estado sumamente activa y de repente pues pierde autovalencia, pues va a tener un duelo mayor, Correcto. ¿no? Si la persona de repente ya estaba pues discapacitada, entonces pues enfermarse lamentablemente va a sumar, esa es la parte importante, se suman, y yo siempre digo, cuando se suman ya se están multiplicando los duelos, ¿no? Doctor, usted detrás de cámaras, doctor, me reveló algo importante, ¿no? La autovalencia y la autonomía. Exacto. ¿Cómo podemos hacer nosotros los hijos de un nono para no destruir en este proceso de duelo la autonomía del adulto mayor y acompañarlo en el proceso de recuperación de la autovalencia? Perfecto. Mira, qué pregunta tan interesante. Porque definitivamente, ojo, esta persona, si está en pleno uso de sus capacidades, tiene toda la facultad de poder tomar decisiones por sí misma. Buenísimo. Entonces, una cosa que es sumamente importante es escucharla. O sea, no tomar decisiones por ella. Claro. Entonces, la persona puede estar en duelo, pero sigue pensando, sus capacidades cognitivas están muy bien, ¿no? Que pueda, pues, estar en un proceso, de repente, pues, de depresión, que es parte también del duelo, pues, no significa de que no pueda estar pensando lo que piensa, lo que quiere hacer. Doctora, regálenos 3 tips para nosotros poder ayudar a nuestros nonos en un proceso de duelo. Perfecto. Número 1, escucharlos. Darles el tiempo necesario para su proceso de duelo. Respetar, ¿no? Estos silencios también. Si a veces no sabemos qué cosa decir, no le demos nuestras recetas, lo que a nosotros nos fue útil no siempre va a ser útil para la persona, pues más bien a veces sencillamente quedarse callado. Si no sé qué decir, me quedo callado. Pero siempre que la persona se sienta acompañada, ¿no? Que pueda con nosotros de repente reiniciar, ¿no? Reencontrarse con su vida, que pueda nuevamente tener los hábitos que tenía antes, el tipo de actividades, nuevamente relacionarse con las personas con las cuales ella solía relacionarse, amistades, vecinos, familiares, con mayor razón. Y doctora, el tip número 3. A ver, el tip número 3,
Por ejemplo, veamos si la persona ha hecho de la habitación del ser querido, pues literalmente, pues un lugar intangible que nadie puede mausoleo. entrar. Exacto. Entonces, podemos más bien acompañarla, y tiene que nacer también de ella, invitarla, ¿no? A que pueda ir a reconstruir, comenzar a preguntarle, que nos cuente un poco la historia de este ser querido. Pero acuérdense que no solamente se pierden seres queridos, podemos perder más bien objetos muy queridos, ¿no? Correcto. Me acuerdo, una señora me comentó pues que lo que había perdido, lamentablemente, y sufría mucho y su hija no lo entendía, era pues las alhajas que le había regalado su esposo, su difunto esposo. Entonces la hija decía, pero mamá, son objetos personales, son objetos que se pueden volver a comprar. Literalmente es imposible. Y minimizó el dolor. Minimizar, Que- no que- podemos minimizar el dolor. O sea, si uno cree de que esto pues no tiene mayor importancia, para la persona sí. Entonces, tomar en cuenta su propia historia personal. Doctora, ¿y cómo la podemos ubicar? ¿Ok? Con nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Conexión Adulto Mayor. Perfecto. Yo los invito a todos los nonos y a las demás personas que entren en esas páginas sociales de conexiones. Conexión Adulto Conexión Mayor, Adulto Mayor. porque nosotros también hacemos capacitaciones, ¿no? A voluntarios, Buenísimo. a empresas, de tal manera que Así ese es que nuestro ámbito estemos de trabajo. atentos a las cosas tan bonitas que hace este grupo de personas. Mi abuelo, mi tata, mi lita, ellos son mis abuelos. El tiempo es tiempo. Es momento de decirles adiós o hasta pronto. Se ha acabado este programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de seguirnos en las redes sociales. Y con ustedes será hasta el próximo fin de semana en su programa Los Nonos.